¿Qué es la iniciación según el ocultismo? Segunda parte. Por lo general, parece ser que en el momento de la iniciación están presentes al menos tres seres altamente evolucionados que representan los tres aspectos divinos de Dios. Su poder y manejo de las energías presentes en ese momento repercuten en el cuerpo pituitario y en la glándula pineal, donde el aspirante ya ha hecho un gran trabajo espiritual anteriormente. Esto a su vez tiene un efecto estimulador y transformador sobre determinados chakras, los cuales elevan su vibración y actúan sobre la triple energía que anteriormente ha sido preparada por el trabajo espiritual como discípulo. Pero de cualquier forma es el aspirante quien debe esforzarse por despertar las notas claves de las glándulas endógenas para que pueda tener ese ascenso del triple fuego espinal. Según los iniciados, como por ejemplo Max Heindel, no existen palabras para describir la iniciación. La iniciación se concede en un templo adaptado para un grupo de personas que vibran en la misma sintonía. Por tanto, se llama iniciación al proceso de expansión de la conciencia que se efectúa cuando un maestro de sabiduría comunica ciertos misterios sagrados. La iniciación conduce a una nueva forma de vida y a un nuevo y más elevado estado de conciencia espiritual. Es el resultado inevitable del mérito propio que el aspirante ha alcanzado. Si no se ha creado ese poder interno, no se puede alcanzar o obtener la iniciación. La iniciación, al contrario de lo que muchos piensan, no convierte al pecador en santo ni convierte a la persona por muchos juramentos o promesas que quiera hacer. Pero lo que sí es cierto es que la verdadera iniciación produce cierta experiencia interna inolvidable. Por consiguiente, el que vende una supuesta iniciación por medio de una ceremonia, así como el que la paga, son impostores, porque el verdadero maestro iniciador no admite dinero, sino que lo hace por amor y por su propia elevada conciencia. Nadie puede recibir la iniciación como mérito a su trabajo espiritual si no se ha esforzado él mismo, como tampoco nadie puede aumentar su fuerza si no es él el que ejercita sus músculos. Dentro de la humanidad en general, el que va a ser iniciado ignora que esté o cuándo está preparado para ello. A veces ni siquiera lo busca y lo único que hace es llevar una vida de servicio desinteresado y amoroso al prójimo. Sin embargo, él está siendo puesto a prueba de manera inconsciente en cosas aparentemente sin importancia, porque según demuestre su responsabilidad y su voluntad de las cosas pequeñas, así actuará con las más grandes, con las mayores. De cualquier forma, estas pruebas mostrarán sus debilidades y le darán la oportunidad de corregirse. Otra cosa diferente ocurre con los probacionistas de la Fraternidad Rosacruz. Estos probacionistas saben que desde el momento en que se hacen probacionistas, se comprometen en ese grado, ya están en contacto, normalmente de una forma inconsciente, con el maestro que le enseñará y pondrá a prueba. Por todo esto, se dice que cada discípulo tiene su maestro, porque en realidad cada individuo necesita unas pruebas y una preparación diferente a los demás. Cuando se llega a determinado grado, cuando se es probacionista, se trabaja en grupo, por las noches, en determinadas cosas. Diferente a los demás, claro, para que pueda corregir sus debilidades y desarrollar sus poderes. Esas son las enseñanzas independientes para él. La actitud amorosa, altruista y fraternal junto a la superación de las pruebas es lo que hace a una persona digna de recibir la iniciación. Sin embargo, esto puede costar varias vidas, claro.
El camino de iniciación es duro, sacrificado y doloroso, y la única manera que hay de desarrollar el cuerpo-alma, que es el vehículo que se necesita para ser consciente y viajar por esos mundos superiores, para alcanzarla es, bueno, pues con paciencia y perseverancia en el buen obrar de la vida cotidiana. Y esto no se puede sustituir con ejercicios físicos, ni con dinero, ni nada de eso. Para acercarse a la iniciación, se deben purificar los cuerpos por medio de una vida llena de pureza y de servicio al prójimo. Esto hace que su aura brille y atraiga la atención de un maestro. Se dice que la repetición es la nota clave del cuerpo etérico, y es por medio de la repetición como se forman los hábitos y la memoria. Y estos hechos repetidos son altruistas. Si son altruistas, cuando nos dedicamos todos los días a repetir ejercicios, oraciones, trabajos, etcétera, entonces estaremos formando ese cuerpo-alma, ese vehículo espiritual. Para ello no hay mejor método que el de imitar a Cristo en pensamiento, palabra y obra. Imitar lo que Él nos enseñó, lo que predicó. Así el cuerpo-alma se muestra de color oro, nuestra aura, por medio del éter de luz, el tercer éter del cuerpo etérico. Y después también con un color azul puro así, un azul puro limpio, gracias al aumento del éter reflector, que es el cuarto éter del cuerpo etérico. Siempre estoy hablando de acuerdo a la filosofía Rosacruz. Desde el momento en que el cuerpo-alma empieza a mostrar su brillo y color, somos observados desde los mundos invisibles por los maestros de sabiduría. Aunque seamos ignorantes de ello, observarán nuestro desarrollo y la posibilidad de ayudarnos. Cuando los maestros comprenden que estamos preparados y que somos lo suficientemente dignos y responsables como para utilizar ese poder interno en el bien de la humanidad y que no los prostituiremos, entonces se presentarán ante nosotros para darnos las instrucciones oportunas. Evidentemente, aunque aquí me estoy refiriendo más a la iniciación por medio del intelecto, he de decir que quien dedica su vida a servir al prójimo con amor y es compasivo y fraternal, etc., pues también encuentra su medio de pasar una experiencia similar que le permita dar ese gran paso. Cuando por medio de este trabajo se ha acumulado cierto poder interno, es necesario darle salida. Entonces es cuando aparece el maestro que nos enseña a utilizar ese poder en los mundos superiores. Cuando la persona se ha esforzado durante varias vidas y está cualificado para recibir la iniciación, se le presenta al maestro estando despierto. Le dice que ha desarrollado el cuerpo-alma con el que podrá funcionar en los mundos invisibles y le ayuda a hacer su primer viaje anímico de manera consciente. Este hecho, como es lógico, no se olvidará nunca, como otras experiencias que ya desde el grado de probacionista se pueden tener. La preparación tiene que ver mucho con el cuerpo de deseos, que es el que nos tienta hacia el mal y nos hace caer en toda clase de vicios, pasiones y malos deseos y sentimientos. Este cuerpo se le domina por medio del amor y el altruismo. A la vez y por medio de la voluntad, trabajamos con el cuerpo mental, con la mente, para desarrollar el discernimiento y vencer el aspecto ilusorio del mundo físico. Esto, como es lógico, repercute en el cuerpo etérico gracias a la repetición, y así desarrollamos el cuerpo-alma. Si a esto unimos la purificación del cuerpo físico, obtenemos un desarrollo de todos los cuerpos. Si en esos momentos estamos en contacto con una verdadera escuela de misterios como la Rosacruz, de esta orden, la representación física aquí en el mundo físico es la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel,
Entonces, si estamos en contacto con una escuela como esta, recibiremos la enseñanza oportuna por medio de ciertos ejercicios y trabajos espirituales. De una forma u otra, consciente o no de ello, el aspirante debe trabajar pensando más en la humanidad que en él. Esa es la base. Hay escuelas o sociedades secretas, como por ejemplo la masonería, que tienen sus correspondientes grados jerárquicos. Estos pueden pasar de un grado a otro superior por el hecho de llevar algún tiempo, por haber hecho determinados trabajos, por medio de una ceremonia o simplemente a través de ciertos ritos. Sin embargo, todo eso no implica que haya desarrollado ningún poder interno. Puede haber adquirido un gran conocimiento o hacerse maestro de los rituales, pero si no se ha esforzado durante mucho tiempo en servir de forma amorosa a la humanidad ni ha hecho nada de lo mencionado, pues no estará preparado para recibir la verdadera iniciación de la que hablamos aquí. He hablado del desarrollo del poder interno o de crear un cuerpo necesario para poder recibir la iniciación. Pues bien, es ese llamado cuerpo-alma por la filosofía Rosacruz. Cuando una persona actúa en su vida de forma amorosa y servicial, aumenta los éteres superiores de su cuerpo etérico, los llamados éter de luz y éter reflector. Y si sigue en esa línea, separará los éteres superiores de los inferiores, que es como en realidad se forma el cuerpo-alma, con los superiores. A partir de ahí es cuando se puede recibir más fácilmente la iniciación. Este cuerpo-alma es el que utilizaremos para salir del cuerpo físico conscientemente y así hacer los trabajos en el mundo de deseos, mientras nuestro cuerpo físico duerme. Las iniciaciones son ampliaciones de conciencia y en total hay 9 iniciaciones menores y 4 mayores. Las primeras iniciaciones ponen al iniciado en contacto con la memoria de la naturaleza para que sea consciente del pasado de la humanidad. Aquí no vamos a entrar porque es muy complicado. Es lo que en filosofía oculta llamamos periodos, rondas, épocas, etc. Y también se pone en contacto con los diferentes, estamos hablando como es lógico, fuera del cuerpo físico ya, con los estratos de la Tierra para que vea las fuerzas que trabajan ahí dentro de este planeta que tiene su propio espíritu como todos los planetas. También le hacen consciente al iniciado, le hacen consciente de las leyes divinas que gobiernan los mundos invisibles donde actualmente evoluciona la humanidad, para que aprenda así a valerse por sí mismo ante los peligros, que los hay, sobre todo en el mundo del deseo. Para comprender el camino preparatorio para alcanzar la iniciación, pondremos un ejemplo físico. Vamos a dar diferentes puntos. El primero, el momento de la concepción del ser humano, hay que entenderlo que es similar a lo que bien podríamos llamar primera gran iniciación o individualización, es decir, a la adquisición de la autoconciencia. Hay una similitud, lo podemos comparar. El momento de la concepción con la primera iniciación. El segundo, la gestación del nuevo ser, es similar al nuevo ser dentro de la madre. El nuevo ser humano futuro es similar a las experiencias que a través del renacimiento hacen que desarrollemos ciertas virtudes y poderes internos. Tercero, la primera iniciación menor de las 9, que equivale al nacimiento del ser a un nuevo mundo. Cuarto, la persona que nace antes de tiempo es igual al ser humano que se adelanta en su desarrollo espiritual al resto de la humanidad.
Quinto, las diferentes iniciaciones son igual a la madurez o sabiduría que se adquiere con el paso de los años. Y sexto, con las últimas iniciaciones se adquiere el derecho de no tener que renacer más, a quedarse en los mundos superiores preparando un nuevo estado en el esquema evolutivo, o lo que es lo mismo, a colaborar con las jerarquías en el trabajo que se hace entre una vida y otra. Hasta la venida de Cristo, que hizo correr el velo, los ocultistas, o por lo menos los estudiantes de la fraternidad Rosacruz sabemos lo que es, la venida de Cristo hizo correr el velo y entonces hasta ahí no existía la iniciación para la humanidad en común. Al correr el velo ya sí. Solo algunos individuos mayormente ignorantes de ello estaban preparados para recibir las enseñanzas de los hierofantes, de los iniciadores. Por tanto, estos eran llamados a los templos, o sea, los que estaban preparados para recibir la iniciación, eran llevados a los templos donde eran preparados, como, por poner un ejemplo, los brahmanes o los levitas hebreos, ¿no? Y así eran aislados del resto de las personas, eran cualificados a través del servicio para facilitar la separación de los cuerpos vital y físico. Así era como se hacía la iniciación antiguamente. Se elegían a esas personas, se les separaba, se les preparaba hasta conseguir separar el cuerpo vital del físico. Hoy ya se hace cada uno independientemente. Aunque ya he mencionado algo sobre las iniciaciones anteriormente, lo detallaré algo más ahora de acuerdo a las enseñanzas de más gente. Como ya sabemos, el hombre ha llegado a ser lo que es gracias a un descenso del espíritu en la materia a través de un esquema de 5 mundos compuestos de periodos, globos, revoluciones y épocas. Pero es en este último periodo terrestre donde el hombre se forma como tal, como ser humano, como nos conocemos y nos vemos. Pues bien, en la primera iniciación menor, el iniciado puede ver en la memoria de la naturaleza el proceso de la evolución de la humanidad en la primera revolución, llamada de Saturno, de este periodo, y lo que se llegó a conseguir, se ve también, o se estudia, lo que se llegó a conseguir en esa primera época de la cuarta revolución, que es la época solar, o sea, cuando adquirimos el cuerpo físico. En la segunda iniciación menor ocurre lo mismo respecto a la segunda revolución del periodo terrestre, o sea, la solar, y a la época hiperbórea de la cuarta revolución presente, donde agregamos el cuerpo vital, le agregamos al físico, y obtuvimos entonces la conciencia de sueños sin ensueños. En la tercera iniciación menor obtenemos el conocimiento de lo que pasó respecto a la evolución de la humanidad durante la tercera revolución del periodo terrestre, llamada lunar, y la tercera época de la presente revolución, que es la lemúrica, donde obtuvimos el cuerpo de deseos y una conciencia de sueño con ensueños. Y por último, en la cuarta iniciación, el iniciado ve el desarrollo efectuado por la oleada de vida en la primera mitad de la cuarta revolución del presente periodo, en su época Atlante, donde obtuvimos la mente y la conciencia de vigilia. A partir de ahí ya entramos en la etapa presente nuestra, actual, como seres humanos. Y entonces esto se relaciona ya con la quinta iniciación menor, que trata de familiarizarse con el desarrollo que se obtendrá en las 3,5 revoluciones que quedan para que termine el periodo terrestre, donde asimilaremos el fruto de la obra realizada en este mismo periodo. Las iniciaciones sexta, séptima y octava perfeccionan y amplían todo lo asimilado a las anteriores, y las 4 iniciaciones mayores tratan sobre el trabajo y asimilación que hará la humanidad sobre los periodos futuros, llamados lo que nos queda el terrestre y luego ya el periodo de Júpiter, de Venus y de Vulcano.
Esa es la meta, ahí donde están la última iniciación mayor, relacionada con ese último periodo. Llegamos a nuestro nivel desde donde comenzamos a descender como espíritus virginales. Pero ya ahí, cuando lleguemos ahí, ya somos dioses creadores. Hemos desarrollado todos los poderes latentes a través de todas estas iniciaciones. Es conveniente tener claro que las iniciaciones menores y mayores representan todo el desarrollo que tiene que hacer la humanidad hasta llegar de nuevo a Dios. O sea, lo que puede costar millones y millones de años. Pero si obtener la primera iniciación es motivo de felicidad por la gran posibilidad que nos da de poder ayudar a la humanidad, cuando obtenemos la cuarta iniciación mayor es un gozo incalculable, porque a partir de ahí hay que tomar la decisión, como he dicho antes, de seguir adelante según el plan evolutivo o quedarse para ayudar a los que vienen detrás, incluyendo a otras oleadas de espíritus, como son los animales, que es lo que ahora mismo están haciendo los hermanos mayores con respecto a nosotros. En los antiguos sistemas de iniciación, y según algunos escritos, se dice que la iniciación duraba 3 días y medio. Esto no significa que el tiempo real de inconsciencia del aspirante en el mundo físico fuera tal. Eso se refiere precisamente a la visión y asimilación del trabajo hecho por la humanidad en esas 3 revoluciones y media pasadas que he mencionado antes, de nuestro periodo actual. Y cuando se habla de que al cuarto día se despertaba al salir el sol, se refiere al nacimiento del hombre en la época atlante, cuando la atmósfera, que era de agua, del agua cayó hacia la tierra y fue cuando por primera vez vimos el cielo. Se dice que vimos el arco iris, cuando recibimos la mente. Vimos el sol por primera vez después de despejarse esa atmósfera acuosa. Sin embargo, desde la primera iniciación, el neófito adquiere la conciencia permanente en el mundo de deseos, lo que significa que para él ya no existe la muerte. Desde la primera iniciación. A partir de ahí, el iniciado se hace un colaborador de los hermanos mayores y de las jerarquías y seres que están ayudando en el desarrollo de la humanidad. Ese es el verdadero auxiliar invisible, consciente, que se dedica a ayudar a la humanidad mientras su cuerpo duerme. Sin embargo, también puede hacer otras muchas cosas estando despierto y en su cuerpo físico, y es nuestro deber, como es lógico. A partir de ese momento, del discípulo tienen en sus manos un nuevo poder, el cual deberá utilizar para ayudar en el progreso de la humanidad de una forma consciente y voluntaria. De hecho, el iniciado hace un juramento donde se compromete a no utilizar esos poderes para su propio beneficio. Podrá transformar la materia física en alimentos para alimentar a otros, pero no lo podrá hacer para él mismo. Podrá curar a miles de personas, pero no podrá curarse a sí mismo. Podrá salvar a otros, pero no podrá salvarse a sí mismo. Podrá dar todo lo que esté en su mano, pero nunca admitirá nada para él mismo a cambio de sus obras. Hay 7 escuelas de misterios donde se dan 9 iniciaciones y se instruye al individuo para que desenvuelva el poder acumulado como efecto de haber colaborado y vivido de acuerdo a las leyes divinas. Es cierto que hay 2 caminos preparatorios para la iniciación, el camino del corazón, del místico, y el de la mente, del ocultismo, por ejemplo. Pero cuando se alcanza la primera iniciación, las 2 se fusionan. Las 9 iniciaciones menores y las 4 mayores representan el plan planetario a través del cual la verdad se reflejará en la humanidad, cumpliéndose así la frase de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Los primeros pasos se dan en la búsqueda de una vida superior en la cual somos guiados en nuestra búsqueda por el inconveniente
hasta llegar a determinada escuela o lugar. En ese tiempo somos observados por algún iniciado, colaborador del maestro, posiblemente también. Cuando estamos preparados, somos contactados y nos hacemos probacionistas y por último nos hacemos discípulos, que es el paso previo a la iniciación, al iniciado. La iniciación es parte del plan evolutivo de la humanidad, como lo es el paso de un curso a otro en los colegios. La diferencia es que la iniciación nos da un claro concepto y unas vivencias internas que nos relacionan con todo el plan evolutivo creado por Dios y una relación con nuestros hermanos. Todo esto a través del desarrollo de la voluntad, del amor y de la sabiduría en cada uno de nosotros, claro. Con cada iniciación, nuestra conciencia se expande y se identifica con los mundos y con las jerarquías o reinos que allí habitan. Nuestros sentidos físicos se espiritualizan y no solamente vemos, sino que lo que vemos y oímos parece como si formara parte de nosotros. Nuestros sentimientos se resumen principalmente en dos, amor y altruismo, y cada segundo están presentes en el iniciado. No solamente vemos el sentido oculto de las jerarquías y de las razas, sino que además comenzamos a trabajar a favor de nuestros hermanos y de los reinos que nos siguen. La iniciación trae consigo, primero, la conexión consciente de la personalidad con el ego, con el verdadero yo, y en un futuro con el espíritu. Y segundo, una iluminación sobre el pasado de la humanidad y del individuo y un vislumbre de los siguientes pasos y su colaboración en el esquema evolutivo. Las iniciaciones se realizan en los mundos invisibles, como he dicho, y desde la primera repercute muy notablemente en el cuerpo etérico, en el cuerpo de deseos y en la mente. Las siguientes tienen que ver con los otros mundos y nos conectan progresivamente con los mayores misterios de Dios y con nuestro propio espíritu. Esto hace que despertemos los poderes que tienen que ver con los 7 rayos y que nos conectan con el esquema del sistema solar. Según se adquieren las iniciaciones, vamos conectando con diferentes agrupaciones compuestas por iniciados de diferentes grados, y esto a su vez hace que trabajemos y colaboremos con las jerarquías superiores en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad. Así es que el entrenamiento para alcanzar la iniciación está particularmente dirigido al desarrollo de los 5 chakras superiores a partir del plexo solar. Y para ello son buenos todos los ejercicios que tengan como base la utilización de la mente, aunque sin dejar tampoco a un lado el corazón, porque el ocultista trabaja por el sendero del intelecto, que es más bien frío, pero siempre tiene que llevar como complemento el sendero del corazón, el del servicio y el del amor. El ocultista trabaja con los dos senderos, que para mí es lo más completo que hay. Obtener un conocimiento oculto, unas enseñanzas ocultas y llevarlas a la práctica con determinados ejercicios, a la misma vez que servimos y amamos al prójimo. Y con esto terminamos esta segunda conferencia y el total de la misma.